Humboldt fue uno de los más grandes sabios que tiene la germanidad. Y digo germanidad porque Alemania no existía cuando nace Humboldt y vive Humboldt. Él era básicamente, pertenecía básicamente al mundo de los prusianos, es decir, la parte más oriental de Berlín para adelante era prusiano. Y Humboldt tiene dos vertientes, el Humboldt Alexander y el Humboldt el hermano, Wilhelm o Guillermo. El uno se destacó por sus estudios en la naturaleza, sus estudios en minería, sus estudios en teorías de la evolución de la especie, en el cuidado de la naturaleza. Ese era Alexander. Y el otro, Wilhelm, que se le rinde homenaje por su aporte a la diplomacia y sobre todo a la educación. Wilhelm, hermano de Alexander, construye los primeros modelos educativos. Por eso es considerado uno de los sabios alemanes. Y a mí lo que siempre me ha preocupado es que los colegios o instituciones que llevan un nombre, sus alumnos y sus maestros no conocen el significado del origen del nombre. En el caso de las organizaciones Humboldt, el significado tiene que ver con esos dos grandes nombres. Y cuando se habla de una institución como Alexander von Humboldt es el uno, y cuando hablamos de Wilhelm es el otro, que influenciaron en la cultura general. Para hablar de Humboldt, para los ecuatorianos es muy significativo, y para los guayaquileños, si conocieran más la historia, él estuvo aquí en Guayaquil y creó y terminó de escribir uno de sus libros más importantes y descubrió, creo que más de 4 orquídeas de la época, y hizo estudios botánicos tanto en el río Daule como en el río Babahoyo. Es decir, él iba a usar el río para subir hacia la Tacunga, hacia el Chimborazo, perdón, vía Bodegas o Babahoyo, pero fracasa en el intento, hubo un problema y se quedó en el río. Entonces, como él no perdía tiempo, hacía del ocio, siempre hacía una actividad en el ocio, siempre estaba interesado en construir algo. Su visita fue muy relevante para nuestra sociedad. De hecho, en sus narrativas habla de que estuvo en la casa de la madre de Olmedo y hablaba de la riqueza que en esa época se ostentaba en estas casas de Guayaquil de principios del siglo XIX. Ese es básicamente el origen del nombre y su importancia. El Colegio Alemán de Guayaquil le pertenece al nombre Alexander. Y en el caso del Humboldt Centrum creo que es un homenaje a los dos al mismo tiempo. Al pedagogo, diplomático y al gran científico, botánico, minerólogo, etc. Ambos tienen un sentido pedagógico. Tanto el uno como su estructura disciplinaria germana, que todavía sigue siendo base de la educación alemana. Cuando revise los libros se va a dar cuenta de eso, con las modificaciones evolutivas que se han dado, pero la base la proporcionó Wilhelm von Humboldt. Pero la base de la pedagogía contemporánea, el respeto a la naturaleza, el respeto a los animales, esa visión holística que tenía Humboldt en la relación hombre-cosmos, porque se habla de esa relación hombre-cosmos, es vital en la educación contemporánea, porque hace al hombre semejante o asemejarse con sus relaciones con la naturaleza. Y eso es muy importante en la educación contemporánea, que se habla mucho, pero se ejecuta poco. A veces hay gente que habla, yo soy verde, dice, pero su comportamiento no es verde. Va a la naturaleza y dice, le di de comer de mi lonchera, y no sabe el daño que está haciendo cuando sacas de la lonchera humana, porque la comida humana es una cosa y la comida de las aves y de otros animales es otra cosa. Cada uno se alimenta de una forma distinta. Entonces Humboldt, a mi modo de ver y mi deseo de interpretación, es Humboldt como símbolo, no quede en la opacidad, sino que le dé luz a sus estudiantes, que sea un ícono que permita la transformación de la sociedad, un símbolo que represente la transformación, un alineamiento con una cultura.
la cultura humboldtiana. Usted conoce perfectamente a este gran filósofo, Rudolf Steiner. Y él dice que toda cosa tiene una vibración y tiene un desarrollo distinto. Los vegetales tienen un espíritu menos desarrollado, una forma distinta desarrollada que, por ejemplo, el hombre. Entonces, toda cosa en su esencia emana una metafísica. Es decir, toda la educación no puede estar centrado en la hoja y en el papel. Hay que educar los sentimientos. Hay que educar el orden espiritual, el alineamiento con una verdad suprema, o por lo menos una hipótesis de una verdad suprema. Porque si no, el hombre no tendría anclajes frente al vacío que causa la muerte. Si usted no le encuentra una explicación, una justificación a la muerte, el hombre con el discurso que tenga puede negar a Dios desde el ateísmo, pero no puede negar la espiritualidad. Yo creo que el hecho de comenzar haciendo es válido, pero en algún punto la pedagogía tiene que mostrarle que ese es el camino para trabajar el pan de cada día. Y no habría mejor ejercicio, a mi entender, como me pasó en mi vida aleatoriamente, de que yo lo que aprendía en la escuela me transfería casi inmediatamente en dinero. Conocer la regla de 3 simple y transformarla en mi regla básica del comercio, me hizo a mí desde peladito, a los 12 años, vendedor de foco, tener el restaurante Curtiza en sociedad con el hijo del dueño de Curtiza, porque dominaba la regla de 3 simple, no como un hecho de un ejercicio donde aprendo diciendo o repitiendo, sino que potenciándolo en la realidad. Cuando pones una regla de 3 simple y dices, si cinco pollos me cuestan $2, 10 me cuestan 4. Esas proposiciones son mejor entenderlas realizando, cogiendo un par de huevos y poniéndolos primero a criar para que se transformen en pollos. Es decir, vas aprendiendo inclusive cómo puedes multiplicar el dinero, a través de simplemente una línea que la vas aprendiendo, que es la línea de integración, tanto horizontal como vertical. Es decir, puedes comenzar haciendo pollos, ir hacia la cadena inicial, que es fabricar el huevo y incubarlo, pero también puedes ir más adelante con tu ahorro creando, por ejemplo, la línea de distribución. En la línea de distribución, poniéndote la comida en la boca. Eso de aprendizaje le permitiría a los jóvenes entender con más claridad que esa regla de 3 simple tiene una aplicación en el comercio y te vuelve un comerciante eficaz. ¿Por qué? Porque los comerciantes somos por lo generalmente más que matemáticos, somos aritméticos. La aritmética es, por ejemplo, debería ser la racionalidad más importante en el aprendizaje de un comerciante o alguien que se forma como comerciante. Ahí le pongo un ejemplo. Un ejemplo sería, por ejemplo, que las escuelas agrícolas les permitan pagar a sus estudiantes no solo haciendo, porque a veces tú haces pero no lo vendes, es decir, no ves el fruto de tu trabajo, porque tanto haciendo como trabajar es la misma cosa. Trabajo es un elemento, trabajo por tiempo, se va formando el capital, ¿ya? Pero si no lo realizas y no lo sientes, puede hacer que no te enamores de tu trabajo. No hay cosa que más hace feliz a una persona que, más allá de la palmada que te pueden dar por lo que has hecho, es el saberte como un poco independiente. Saber que el muchacho puede ir a la casa y decir, mamita, aquí traigo $20. Vendí los huevos a buen precio porque apliqué bien la regla de 3. Simple. Eso para mí es importante y eso en mi vida personal se dio. Por ende, yo siempre he pensado en que la educación tiene que ir allá y no engañar a la gente
como se está engañando casi toda una generación, que la academización va a dar resultados positivos. La academización es importante, pero más importante es que el hombre se ubique en el lugar de trabajo, que es el mayor aprendizaje. Y lo digo hoy, mucha gente joven hace masterados medio año después de salir de la universidad. Con un título de tercer título ya están buscando, de tercer grado, perdón, ya están buscando el de cuarto grado y el de quinto. Y algunos a los 30 años tienen 2 doctorados. Pero la pregunta, ¿comen de eso? ¿Aprendieron realmente, son másteres o simple fueron a un curso de máster? Ser maestro es ser maestro. Y el maestro para su formación tiene que trabajar. Por eso yo siempre le digo a la gente que va a ser masterado, no lo hagas antes de los 35. Vive una experiencia para que tú aportes a la sociedad de tu experiencia. No te metan la experiencia del otro, sino la experiencia que tú viviste durante todo ese tiempo. Esa es mi visión en esta materia. Alguna vez mi profesor de matemáticas, que era más un profesor de filosofía de la vida, decía, les he venido a enseñar 15 minutos matemáticas y el resto, a ver si aprendemos a pensar. O sea, él se incluía en la ecuación, no estaba fuera de la ecuación. Él no se sentía lo suficientemente, no era lo suficientemente prepotente para pensar de que él podía no aprender de nosotros. Y ese maestro, una vez le pregunté, ¿por qué el gobierno alemán gasta tanta plata? Porque en esa época subsidiaba la mitad de mi educación, nos regalaban buses, recibíamos todas las reglas para cálculo, los cuadernos venían de Alemania, los libros, todo era regalado. Y yo le digo a este profesor Wilfried Henne, le digo, ¿y por qué nos dan todas estas prebendas en este colegio que otros colegios no tienen? Y él me dijo, recuerdo como que le estuviera sacándose los lentes oscuros que usaba, y me dijo, porque Alemania espera que algún día lo retribuyas. Y eso es lo que me ha hecho pensar desde un pensamiento humboldtiano a retribuirle a la sociedad y a la misma Alemania, con el esfuerzo que hacemos todo un conjunto de gente que queremos transformar la educación. El Humboldt-Zentrum y los colegios alemanes están presididos por gente que no cobra un centavo, pero que se compromete al desarrollo. Creo que esa devolución para mí ha sido importante. Tanto he recibido esa educación de tantos maestros, del mismo concepto institucional de nuestro colegio y hoy día de nuestras instituciones, porque ya somos 3 o 4 instituciones que dependemos de esa estructura o que somos parte de esa estructura, que creo que he cumplido el mandato de mi maestro.